Hola. Bien, buenas tardes a todos y todas. Quiero dar la bienvenida a las personas asistentes, concejales de la oposición, en este caso del Partido Popular, vecinos y vecinas de Campillo, técnico municipal, ingeniero, redactor de algunos de los proyectos que estamos haciendo, Benito Gallardo, personal de prensa y también a los medios presentes, que además tenemos la suerte de que este acto se está pudiendo emitir en directo. Por tanto, es importante, ¿no?, para que la población conozca lo que hoy se va a presentar, que para nosotros es muy importante y muy relevante que todo el pueblo de Campillo esté informado de este estudio, que en definitiva no es más que una muestra técnica del suceso hidrológico de las inundaciones del 2018, de octubre de 2018. Para ello, pues en su momento, ahora lo explicará Diego, se pidió ayuda técnica a la Junta de Andalucía para que nos ayudaran a ver qué había pasado y para prevenir escenarios futuros, y por tanto lo primero es el agradecimiento a la propia Junta de Andalucía por esa ayuda, por esa asistencia técnica que nos prestó en ese momento, y bueno, pues, desplazó un equipo técnico compuesto por un técnico de la propia delegación, de la propia Dirección General de Sevilla, Vicente Aicar, que no puede estar entre nosotros, pero sí está Antonio Ruiz Reina, que fue la parte, digamos, una consultora contratada por la Junta de Andalucía para hacer este estudio. Por tanto, es la persona más cualificada para que nos explique cuál fue el trabajo de campo que ellos hicieron en Campillo, que estuvieron varios meses transitando por los sitios donde tuvo lugar las mayores consecuencias de estas inundaciones, y además de ver lo que pasó de ese estudio de campo, algunas propuestas de mejora que ahora se comentarán. Por lo tanto, yo sin más, pues agradezco de nuevo la presencia y le paso la palabra al concejal de urbanismo, Diego Lozano. Buenas tardes a todos y a todas, y me sumo a los agradecimientos que Paco ya ha hecho a todas las personas presentes y a los medios de comunicación, y por supuesto hacia Antonio Ruiz. Bueno, yo voy a ser breve, un poco siguiendo la línea de lo que Paco planteaba, después de lo que todos sabemos que ocurrió en octubre de 2018 y de haber salido del paso como todos pudimos con la situación que se nos vino encima y hacer lo que estaba en nuestras manos. Pues teníamos claro desde el ayuntamiento y además todas las personas también implicadas en el suceso, de que teníamos que saber un poco más sobre qué es lo que había ocurrido, y sobre todo teníamos que tener un poco más de información sobre cómo podíamos en un futuro reducir o minimizar los daños que habíamos sufrido en Campillo, habida cuenta de que todos sabemos de que este tipo de eventos pueden producirse muy posiblemente cada vez más con una mayor temporalidad, ¿no? Con menor temporalidad, a causa, pues evidentemente, de los fenómenos a nivel global que están ocurriendo, como el cambio climático. Así que bueno, una de las cuestiones que nos pusimos que decidimos que teníamos que hacer era pedir ayuda, porque nosotros con el personal y los medios que tenemos evidentemente no podíamos abordar un estudio de estas características, y nos pusimos en contacto pues con la Junta de Andalucía, concretamente con Joaquín Rodríguez, el jefe de servicio de planificación hidrológica de la Consejería de Medio Ambiente. No sé si todavía será jefe de servicio o no, la verdad que lo desconozco, pero fue con la persona con la que contactamos el 3 de diciembre de 2018 concretamente, telefónicamente. Le pedimos, pues, ya evidentemente sabía la situación que había ocurrido en Campillo, lo que habíamos pasado, y le pedíamos pues ayuda técnica simplemente para estudiar qué había ocurrido y qué podíamos hacer a nivel municipal para reducir o minimizar este tipo de cuestiones. Joaquín, la verdad que ya nos adelantó de que ya estaban preparando ese estudio, que tenían prácticamente ya todo cerrado y planificado, y que evidentemente ellos también habían pensado en atender esta necesidad, y efectivamente en enero, prácticamente enero-febrero, se pusieron a trabajar, y eso, como ha dicho Paco, hay que agradecer a la Junta de Andalucía la rapidez con la que atendió en este caso al Ayuntamiento de Campillo. Se pusieron a trabajar los técnicos, Antonio Ruiz sobre todo a la cabeza, que bueno, que estuvo ayudado por Enrique, por Protección Civil, por Guardia Civil, por Policía Local y por muchísimas personas más que conocieron lo que había ocurrido en aquel momento. Y la verdad que tenemos que decir que el trabajo
técnicos, el estudio de diagnóstico y el trabajo de propuestas que se han hecho para nosotros ha sido pues un trabajo impecable. Y yo en ese aspecto quiero hacer un reconocimiento público pues a los técnicos que participaron en el trabajo, por supuesto a los técnicos municipales, a todas las personas involucradas, pero sobre todo a Antonio, que además es una persona que se volcó con este pueblo desde primera hora y bueno, hasta tal punto que aquí lo tenemos haciendo esta presentación, porque es la persona que mejor nos puede contar todo sobre todo este estudio. A partir de ahí el estudio, la verdad que tardó un poco en llegar, no por una cuestión técnica, sino más bien por una cuestión de gestión, quizá política, ¿no? Porque hasta julio de 2019 no pudimos recibir ese estudio y constantemente se nos decían que estaba, julio de 2020 no recibimos ese estudio, a pesar de que íbamos insistiendo sobre el mismo y no se sabía qué estaba ocurriendo. Finalmente nos llegó ese estudio. Lo primero que hicimos evidentemente fue pasarlo a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Campillo y empezar a estudiar, y en pocos meses ya habíamos planteado 2 medidas que después comentaremos si queréis, porque Antonio va a hablar de algunas de ellas, que como ha dicho Paco, tenemos que además a los técnicos redactores de estos proyectos, uno Antonio y otro Benito Gallardo. Paralelo a la petición de ese proyecto íbamos pidiendo siempre la necesidad de la presentación pública, porque para nosotros, con un evento de estas características y con un interés, creemos que de toda la población, creíamos que era necesario dar a conocer qué es lo que decía este estudio y por qué se iban a tomar una serie de medidas, que evidentemente tenían que estar fundamentadas desde un punto de vista técnico exclusivamente, y así es como estamos haciendo. Esa autorización por parte de la Junta tardó un poco más y bueno, hasta marzo de este año no hemos tenido el visto bueno de la Junta para hacer público este estudio, y creíamos importantísimo dar a conocer lo que se había encontrado y dar a conocer pues también las medidas que se estaban empezando a tomar, pero siempre y cuando pudiésemos hacer una presentación pública que tenía que ser, como decimos, pues expuesta por los técnicos que habían trabajado en el estudio. Y bueno, de momento ya me callo, ya nos autorizaron esa posibilidad, ya nos pudimos cuadrar las agendas con Antonio y demás, y bueno, y esperemos que sea de interés, porque creemos que es un estudio con una importancia fundamental en el futuro, a corto, a medio e incluso a largo plazo de este municipio, que tenemos que tener muy presente y que tenemos que tener muy en cuenta. Así que yo ya me callo y le doy la palabra a Antonio. ¿Ahora mejor? Bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación. Y yo he de decir que no suele ser habitual que después de un estudio a uno le den la oportunidad de venir a contarlo, por lo que soy casi el primero agradecido por poder venir a exponerlo públicamente. Bueno, yo voy a comenzar ya con la parte técnica y detrás de este título tan largo y un poco farragoso de estudio hidrológico e hidráulico, en realidad lo que resumimos es que el objetivo, como veremos a continuación, de este trabajo fue lo que ya ha explicado Diego. Fue analizar qué ocurrió en octubre de 2018, ese fue el encargo que hizo la Junta de Andalucía, con idea de obtener conclusiones y plantear medidas, si era posible, no se sabía a priori, a futuro. Esta primera pantalla, además, el inicio de todo trabajo, surge de la motivación. En este caso la motivación era muy clara y el titular lo resume perfectamente: Campillo, centro de la tormenta. No fue el único sitio afectado, hubo muchos más, pero indudablemente fue uno quizás de los más conocidos, donde más daños se sufrieron. La diapositiva, los 2 primeros párrafos son los 2 primeros párrafos del estudio, que casi lo resumen todo. Intensas lluvias en la comarca y en la zona de Antequera, con importantes daños en Campillo, materiales y personales. Y 2 hechos muy puntuales ya conocidos, que fueron los desbordamientos del arroyo del Rincón y del Cuervo. A partir de ahí, que era la motivación clara, que todos ustedes conocen perfectamente, la Junta de Andalucía encarga un estudio técnico, y plantea 4 objetivos. El primero, analizar las inundaciones de octubre de 2018. Esto no es tan habitual, era muy interesante, un evento ocurrido puntualmente del que sacar conclusiones y tomar todos los datos posibles. Un segundo objetivo secundario, que era complementar una información topográfica. Un tercero, que era unos cálculos hidrológicos e hidráulicos, que ahora comentaremos. Y un cuarto, quizás el de más interés en esta exposición, que era propuestas, actuaciones y mejoras. Pero aquí hay 2 matices que atender. El estudio se enfocaba en el desbordamiento de los cauces, que son las competencias de la Junta de Andalucía en este caso, y para defensa del suelo urbano consolidado. Nosotros nos planteamos estos objetivos y todo el estudio va enfocado a cumplir con estos objetivos.
El estudio se realizó entre enero y agosto de 2019. Efectivamente, la respuesta de la Junta fue muy rápida en la contratación y en los plazos que se impusieron, y fue dirigido por don Vicente Aycar. Bueno, hasta aquí todo muy claro el objetivo, lo que teníamos que hacer. Luego llegaba la segunda fase. Les pido que se pongan en nuestro sitio. Nosotros no somos de Campillo y llegamos a un lugar que no conocemos y a un evento que tampoco conocemos. Por lo que la primera fase fue recopilación de información. 2 líneas. Recopilación de información técnica. Teníamos que conocer Campillos en su sitio particular, como ahora veremos, y teníamos que conocer el evento. Todo lo que voy a contarle ahora fue todo paralelo, no fue cronológico, no estuvo ordenado, fue todo paralelo. Y en primer lugar lo que hicimos fue reconocimiento en campo. Reconocimiento acompañado por técnicos del ayuntamiento, por personal que nos acompañaron en toda la visita para situarnos con el entorno. La visita la hicimos 5 meses después de las inundaciones. 5 meses donde todavía se veían daños que habían producido. Estos son solo algunos ejemplos de los puntos que tomamos. Daños en los cauces, en los que se ve todavía la carretera que estaba afectada del terraplén, aterramientos en los cauces, la carretera de Teba todavía estaba cortada, donde se habían destruido los 2 tubos que eran metálicos, incluso se veía todavía la obra de emergencia del ferrocarril que estaba en plena ejecución. Todo ese recorrido que hicimos, tanto en el casco urbano como en los alrededores, porque piense que nosotros nuestro objetivo era conocer la red de drenaje, los cauces, cómo llegaba el agua y qué había pasado en el núcleo urbano, recorrimos toda la periferia y todo el casco urbano. Una segunda fase, recopilación de documentación técnica, porque Campillos ya ha sido objeto de estudios previos, tanto en el Plan de Prevención de Inundaciones del año 2002 como en el estudio de la cuenca de Guadalhorce. Ya se determinaba que la margen izquierda del arroyo del Rincón, es decir, la que da hacia el casco urbano, como el arroyo del Cuervo, eran zonas susceptibles de inundaciones. Lo que ocurre es que se habían marcado algunas zonas posibles de inundación y se habían empezado a plantear algunas posibles medidas solamente esbozadas en esas zonas. Ya les adelanto que todas las previsiones que se hicieron en ese tiempo, con los datos de entonces, todas fueron superadas en octubre del 18. En tercer lugar, información urbanística. Obviamente, gracias a Enrique y el equipo de urbanismo, necesitábamos delimitar ese suelo urbano, qué zonas eran las susceptibles de ser protegidas y conocer el entorno. La fase del episodio en concreto. Una información fundamental en esta fase fue conocer lo que había atendido el Grupo de Emergencias de Andalucía de Protección Civil. Fue casi la primera información que nos llegó, en la que nos enviaron un plano que ya era recuperatorio, era muy explícito para nosotros, que no veníamos de fuera, de conocer dónde se registraron mayores incidencias y qué zonas habían atendido con mayor gravedad. La imagen se ve perfectamente, la zona sombreada en azul es la que ellos habían delimitado como la zona más afectada. Aquí quiero llamar la atención en que esa zona claramente marca desde el polideportivo, todo el centro, al sur del ayuntamiento, dejando fuera, curiosamente, esta zona de la que luego hablaremos. Para nosotros una de las fases más interesantes y más importantes fueron las reuniones con el ayuntamiento y con ciudadanos. Y yo soy ahora el que aprovecha para dar las gracias, porque toda la fase del trabajo, en toda tuvimos colaboración tanto del personal del ayuntamiento, de todos los departamentos, hasta para recopilar fotografías, e incluso de los ciudadanos que nos atendieron por la calle para darnos información. En esta fase lo que nosotros necesitábamos saber era qué había ocurrido la noche de la inundación, no al día siguiente. Necesitábamos saber dónde había caído el agua, qué altura de agua había habido en cada punto, si había habido velocidad del agua, si el agua estaba estanca, si no había estado estanca, cuándo había empezado a llover, cuándo había parado, cuándo salían los tractores. Como ejemplo de esto, por ejemplo, hubo una serie de datos que fueron muy interesantes. Un vecino nos describió la tormenta como un fenómeno circular, que había ido y había vuelto y había intensificado, había bajado y se había vuelto a intensificar. Otro vecino nos estuvo marcando la altura de agua que había llegado hasta el zócalo de su casa, que calculamos en 1 metro, 1,20 m, había llegado en oleadas. Para nosotros todo eso eran registros que íbamos localizando en el pueblo, sitios donde ya teníamos una altura de agua, una posible velocidad y hacia dónde iba el agua. El hacia dónde iba el agua, que al principio parecía sencillo, luego no fue tan sencillo. Prensa. La prensa era una fuente en principio muy interesante para recopilar información de lo que había ocurrido. Sin embargo, luego nos encontramos con que casi todos los artículos hacían referencia a los daños al día siguiente y a las labores de limpieza. Claro, nosotros necesitamos saber qué había ocurrido entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, no al día siguiente. En ese sentido, las fotografías que había eran de vecinos, que las habían aportado a los periódicos, y había muy pocas fotografías de la propia noche. Sí había algún vídeo de esa noche, estos son capturas de los vídeos, en los que nosotros buscábamos lo mismo. Es decir, esto de la calle real, en la que localizamos que el agua casi en ninguna foto alcanzaba el bordillo o no subía del bordillo, lo que nos indicaba que la lámina de agua era de unos 30 centímetros, 20, 30, que había fluido con cierta velocidad. La zona del polideportivo al día siguiente, que había quedado encharcada, y esa zona encharcada duró varios días. Esta foto que se ve aquí es de la zona de la Cruz Blanca, donde hay una zona elevada de la acera que tiene como 80 centímetros, 1 metro, donde el agua solamente hay un vídeo en el que se ve que la sobrepasa ligeramente. Fuimos localizando estos vídeos
nos ayudaron a localizar dónde estaban los vídeos. Algunos son una calle oscura lloviendo con una pared blanca, que era casi imposible de localizar, y conseguimos localizarlos con la ayuda de Arcén y con el ayuntamiento, e ir ubicando cómo se había movido el agua durante la noche. Como ejemplo, este vídeo seguramente lo conocerán, es uno de los más representativos. Si yo no recuerdo mal, esto está cerca de la Milagrosa y cerca del ayuntamiento, en el que nosotros aquí lo que veíamos era altura de agua y hacia dónde iba, y más o menos la velocidad, si había sido agua que había quedado estancada o había ido con cierta velocidad. Vídeos como este tuvimos como 10 o 12, no había muchos más, de la propia noche, y del día siguiente sí había mucho más, obviamente. Y por último, entre los datos, casi el más importante a nivel técnico, que era la precipitación. En cuanto a la lluvia, teníamos un problema, y es que en Campillos existe una estación pluviométrica que se llama, que registra el dato de lluvia, pero lo registra de 7 de la mañana a 7 de la mañana. Supimos que habían caído 327 litros metro cuadrado en todo el evento. Sin embargo, nosotros necesitábamos saber cómo habían caído a lo largo de la noche, es decir, cómo había sido ese ritmo horario de lluvia. Afortunadamente, existe una estación de la Agencia de Meteorología en Bobadilla, una estación automática que se llama, que registra los datos cada 10 minutos. Además, existen estaciones de la Junta de Andalucía en los embalses del Guadalhorce, de la red hidrológica, que registran datos cada hora. A partir de los datos de los embalses y de Bobadilla, pudimos reconstruir aproximadamente cómo había sido la evolución de la lluvia en Campillos durante esa noche, en la cual además pudimos observar que efectivamente había habido un primer pico de lluvia en torno a las 11:30, 12:30, había bajado ligeramente y había vuelto a subir luego. Eso es un dato muy interesante para nosotros, porque habitualmente la lluvia se representa como una subida y una bajada, y en Campillos en este caso la lluvia era mucho más complicada, era una subida, una bajada, una subida y una bajada. El segundo evento es muy importante porque el primero ya ha inundado todo, y el segundo lo que viene es a incrementar los daños. Por eso este dato era muy importante para nosotros. Ya les adelanto que la lluvia de 327 litros, el máximo registrado en los 60 años anteriores es de 210 litros en el año 69. Datos registrados. Y aquí cayeron 330. Eso da una idea de lo extraordinario del evento. Bueno, a partir de aquí, esta fase era importante para nosotros. A vosotros, ustedes conocen su localidad, nosotros no tanto, y era conocer la zona desde el punto de vista del evento y de la lluvia. Entonces, todo esto que están viendo, esta línea morada que se intuye, es la cuenca vertiente que se llama, es decir, son los terrenos que vierten agua hacia el núcleo de Campillos. Campillos está aquí en medio. Como todos ustedes saben, esto es una zona que se denomina endorreica, es decir, Campillos está al fondo de un vaso, hay lagunas y el agua sale con cierta dificultad por el arroyo del Chumbo, por el ferrocarril y hacia los embalses. El origen del agua que va hacia Campillos es triple. Tenemos una zona relativamente amplia que viene por el arroyo del Rincón. Tenemos una zona al norte que viene por el arroyo del Cuervo, que se dirige hacia la Laguna Dulce y luego vuelve otra vez al núcleo. Y existe una más pequeñita, pero muy significativa en todo este evento, que viene del norte, por la zona del Calvario, si no recuerdo mal el nombre, y de los polígonos industriales, que son cuencas pequeñas en las que el agua no viene por un cauce, sino que viene difusa, viene repartida por el terreno y se acerca al núcleo y llega de forma completamente repartida. Aunque al final se concentra, más o menos se concentra en dos puntos, en la Calle Real y en la Cruz Blanca. Son los dos puntos de entrada principales, pero en principio no hay un cauce fijo o lógico por el cual venga ese flujo de agua. A partir de aquí nosotros situamos todos los elementos. Esto era un trabajo para nosotros, para terminar de conocer el núcleo, lo que era suelo urbano, lo que eran los dos cauces principales, las lagunas que ejercieron un papel fundamental, como ahora veremos, las vías de comunicación que hicieron de barrera, el ferrocarril, la carretera, etcétera, y configuramos todo lo que era el entorno. Y luego hay un detalle bastante importante, y es que rescatamos la foto del año 56, lo que se conoce la foto del vuelo americano, que existe de toda España, para ver cómo era tanto el núcleo urbano como los cauces hace casi 70 años. Y aquí existe un dato importante, porque el arroyo del Rincón, que lo están viendo con esta línea azul, hoy día discurre al sur, fue desplazado, pero originalmente giraba posiblemente en un curso que tampoco era natural, pero discurría más al norte, acercándose al ayuntamiento. Este era el curso antiguo del Rincón y luego bajaba por lo que hoy sería Peñarrubia, ¿no? En el caso del Cuervo, el cauce era parecido, pero también se intuye que existía un cauce antiguo por la zona de la Calle Real que discurría y salía hacia la zona de las lagunas. E incluso hay otro cauce secundario
que existe en la zona del instituto, si no recuerdo mal, Enrique. Este tuvo menos relevancia, pero que también existía hace 70 años. El del Rincón es especialmente significativo hoy día para que se sitúe en ese cauce, discurre por el barrio de La Rana, por la zona del aparcamiento de caravanas. Y esto volverá dentro de 2 o 3 diapositivas, por lo cual es importante que nos fijemos. Y luego existe otro segundo detalle que es fundamental, esto ya lo conocían en el ayuntamiento cuando llegamos, todos lo sabían, y es que el Campillos tiene como 2 zonas a efectos del agua, para nosotros importantes. Toda la zona norte, la calle Real, Cruz Blanca, hacia el sur, hacia el ayuntamiento, tiene cierta pendiente, es decir, el agua que cae discurre y se mueve con cierta velocidad, pero en la zona del ayuntamiento el terreno es llano. El agua llega allí y se queda quieta, porque el terreno es completamente horizontal. Eso es lo que está marcado con la línea roja que están viendo aquí aproximadamente. Esa zona horizontal coincide con ese antiguo cauce y esa llanura de inundación de los arroyos. Casualmente, la zona que hemos visto de protección civil, la de la mayor número de incidencias, coincide con esa zona llana, obviamente. Bueno, llegado a este punto ya conocemos la zona y habíamos conocido la descripción del evento. Y pudimos hacer una primera imagen de qué había pasado aquella noche, imagen descriptiva. Luego pasaremos a la parte de cálculo. Y el fenómeno fue triple. Con los 3 orígenes de agua que teníamos un triple fenómeno. El más importante, el arroyo del Rincón. El arroyo del Rincón, a partir del cruce con la carretera, cuando pasa por encima de ella, incluso erosiona parte de los terraplenes, se dispersa, se desborda y entonces se reparte. De forma que hay una parte central que va por el encauzamiento, pequeñita, una parte hacia la derecha, que es esta flecha que ven aquí, que lo que hace es ocupar su zona natural, su llanura de inundación, entonces se reparte por toda la zona sur del núcleo, ocupando estos terrenos que son muy horizontales, muy llanos, y luego la zona, el flujo posiblemente más pequeño pero más dañino, que es el que se fue hacia la izquierda, que es el que se fue contra el polideportivo. Hubo parte del agua que se fue hacia el polideportivo y por aquí entró al núcleo urbano. De hecho, registramos y había daño en el polideportivo, en varias vallas, el agua entró en parte por la calle Granada, esas oleadas que nos describió un vecino las detectamos al final de la calle Granada y el flujo de agua entró por aquí y siguió el viario urbano. Aquí el detalle importante es que el agua no intentaba volver al cauce, sino que discurría paralela al cauce, iba atravesando el viario, llegando a la zona del centro de salud, a la zona del instituto, al aparcamiento y hasta el parque, paralelo al cauce del arroyo Rincón. Una vez que llegaba al parque, ahí teníamos incógnita. Ahí había algo raro, viendo los vídeos, no sabíamos dónde iba el agua y no era un fenómeno que comprendiéramos fácilmente. Luego llegamos a él. El segundo cauce, el Cuervo, viene por el norte, en un cauce relativamente pequeño, y se desbordaba hacia las lagunas. Aquí hubo una pequeña suerte y es que la laguna estaba seca el día que llovió. Y la laguna ejerció de tanque de tormentas, se llenó, atenuó y al final, evidentemente, el Cuervo se acabó desbordando, pero gran parte del volumen de agua quedó en la laguna. El Cuervo continúa, discurre, vuelve al núcleo y llega a la zona de la confluencia con el arroyo del Rincón en la carretera de la depuradora. Y el tercero, el que hemos hablado de las cuencas del norte, que entra por el viario urbano, donde detectamos que había un flujo de agua que había entrado por la Cruz Blanca, por la calle Real, hacia el sur, y había terminado encontrándose con el que venía del Rincón en la zona al sur de la avenida Constitución, en la zona de la Candelaria, etcétera. Aquí confluían los 2 flujos de agua y al final todo salía por Peñarrubia hacia la carretera del ferrocarril. Este era el fenómeno con los 3 orígenes y cómo confluía. La incógnita la teníamos claro que la zona más dañada era la parte baja del pueblo y no teníamos muy claro cómo se movía por dentro en la zona del aparcamiento de caravanas. Con toda esta información, nosotros cuando entonces montamos un modelo. Montamos un modelo que consiste en obtener información topográfica. En este caso pudimos hacerlo de toda la cuenca, no hicimos solo del pueblo, sino de toda la cuenca, todo el terreno que vertía hacia el pueblo, y lo que hacemos es simular cómo cae el agua en ese terreno, el agua que ya hemos obtenido, esa lluvia por hora de toda esa noche. El resultado que están viendo aquí es una foto fija a las 2 de la mañana de todo lo que estaba inundado en ese momento. Campillos está aquí en medio. Si vemos una zona más de detalle, este es un vídeo que va reproduciendo por hora, la hora no la van a ver, están aquí arriba, en el que va marcando por horas que se fue inundando a cada instante. Ahora mismo son las 10 de la noche, fue cuando empezó a llover ligeramente. Ya le aviso que entre las 11 y las 12 fue cuando hubo el pico más fuerte. Si no recuerdo mal, a las 12:30, 1 fue cuando salieron los tractores. Estos son las 11:30, estos son las 12. Como ven, toda esta zona está ya inundada. Esto es la 1. Hay un pequeño efecto de contracción de la inundación. Nos acercamos a las 2 de la mañana, que es cuando más expansión, cuando más zona inundada había. Y ya pasado de la mañana hay un segundo pico y luego ya empieza a reducirse la zona de inundación.
3:30 de la mañana, 4, 5, y lo voy a adelantar ya, hasta las 7, 8 de la mañana. En lo que quedaba eran zonas inundadas que quedaban encharcadas y es lo que se veía el día siguiente. Vale, a partir de esta reproducción seguíamos analizando qué había ocurrido aquella noche. Esto que están viendo es la imagen general, ahora veremos en detalle, en el que se reproducen esos tres fenómenos. El arroyo del Rincón, desbordándose, inundando todo el terreno que hay entre Campillos y, si no me equivoco, Sillita y Banqueta. El arroyo del Cuervo inundando la laguna, y se ve poco, porque era poco caudal, pero entrando por el núcleo urbano, Calle Real y Cruz Blanca. La línea roja está marcando, si ven, una zona más azul, más inundada, que es la parte baja de la zona norte, donde la pendiente es mayor. Si lo vemos un poco en detalle, esta imagen es el desbordamiento. Esto es la carretera, este es el desbordamiento del arroyo del Rincón. Esto que están viendo aquí se ve tapado de azul, es el polideportivo. Esto que se ve un poquito más intenso es el arroyo del Rincón, y esta zona del sur es la de una inundación del arroyo. Como están viendo aquí, en la línea blanca marcan el sentido del agua, el flujo del agua. Ven como el agua, no demasiado caudal, pero sí muy dañino, entró por el polideportivo, y este fue el caudal de agua que se fue introduciendo por las calles hacia el interior del núcleo urbano. Si nos vamos a la zona central, aquí empezamos a encontrar respuestas a qué había pasado con el agua en relación a los vídeos. El flujo de agua en las calles era paralelo al arroyo del Rincón y llegaba a la zona, esta zona que se ve aquí central. Esto es el punto que está el instituto y el centro de salud. Y esta zona, este cuadrado de aquí en medio, es el aparcamiento de caravanas. El terreno que hay a la izquierda, en la margen izquierda del arroyo del Rincón, está ligeramente más bajo casi que el arroyo. Es decir, hay una depresión. Por eso el agua, cuando entra por aquí, no se va hacia el arroyo, sino que discurre paralela. Este es el antiguo arroyo que hemos visto en la foto histórica del año 56. La pendiente de la calle, además, tiene tal disposición que el agua no va hacia el arroyo, sino que en vez de ir hacia allá, se dirige hacia el norte buscando el ayuntamiento, que es lo que veíamos en los vídeos. Y aquí se encontraba con el que venía de la zona de la calle de la Cruz Blanca, de la Constitución, y el agua fluía hacia el ayuntamiento y rodeaba aquí el triángulo y se generaba una especie de giro alrededor de la manzana del flujo de agua. Y finalmente discurría por la avenida Peñarrubia. Este movimiento es el que veíamos en los vídeos, que no entendíamos, y es que se estaba moviendo de forma, digamos, antinatural, alejándose del cauce en vez de acercándose a él. En el caso del arroyo del Cuervo, el fenómeno es incluso más complicado, porque de la calle Real venía agua que parte iba a Peñarrubia, parte desbordaba por otro cauce antiguo y salía del núcleo urbano, y se encontraba con lo que venía de la laguna en esta manzana. Esta manzana tiene agua que sale, que vuelve a entrar, que se encuentra con la del Cuervo y que finalmente se encuentra con la del Rincón. Es posiblemente la zona más complicada de todas. Y lo que se muestra aquí, esto era interesante para nosotros, no tanto para ustedes, son los mapas de velocidades. Nosotros no solo analizamos la altura del agua, sino la velocidad, en la cual constatábamos que en Cruz Blanca y en la calle Real el agua tenía más velocidad, pero menos altura, lo cual se correspondía bien con la foto y con los vídeos que habíamos observado. Con esto teníamos ya el diagnóstico de qué había ocurrido. Teníamos una entrada de agua de arroyo Rincón, un flujo que venía del norte bastante repartido, y el arroyo del Cuervo con 2 o 3 brazos entrando y saliendo del núcleo urbano. Luego comenzaba el estudio hidrológico. A partir de aquí lo que nos exige nuestros objetivos es qué pasa si llueve mañana. Entonces se inicia un estudio hidrológico en el cual analizamos 60 años, 58 años de series de datos de lluvia en las estaciones próximas a Campillo, al margen, etcétera. A partir de las cuales nosotros tenemos que determinar cuál es la máxima lluvia probable en el futuro. Para ello, cómo se hace este tipo de estudio lo habitual es decir cuál es la máxima lluvia que se va a producir en 500 años, o en 100, o en 50. Y eso es lo que se denomina periodo de retorno. En este caso, los dos que más nos interesaban eran 500 años y 25, es decir, cuál es la máxima lluvia que va a haber dentro de aquí a 500 años y de aquí a 25. Un matiz: la máxima lluvia en 500 años se puede producir el año que viene. Y este es un dato importante a tener en la cabeza. Y además estamos pronosticando 500 años con una serie de 60, por lo cual hay una importante incertidumbre. A partir de ahí, lo que determinamos que en Campillo la máxima lluvia en 500 años probabilísticamente era de unos 430 milímetros. Habían caído 330, pronosticábamos 430. Por lo cual era un fenómeno muy parecido al que ya había ocurrido el año anterior. A partir de aquí entonces planteamos el estudio que nos exigía la Junta, que era analizar qué pasaría si mañana cayeran esos 430 milímetros, qué pasaría en Campillo tal y como está ahora, si la laguna estuviera llena, con la obra de ferrocarril ejecutada,
y en las condiciones actuales, ¿qué ocurriría con esos 430 milímetros? Y para 25 años, que teníamos 130 milímetros. Y una segunda fase del estudio, proponga usted mejoras o actuaciones, ¿qué pasaría si cayera esa lluvia con las actuaciones que proponíamos? Bueno, la primera fase es muy parecida a la que ya hemos visto. Este es el mapa de la lluvia de 500 años. Se parece mucho a la que ocurrió en octubre de 2018. Se incrementa un poquito la altura de agua, un poquito las velocidades, pero el fenómeno es muy parecido. Esta misma imagen en la zona del núcleo sigue siendo muy parecida, con la inundación en toda la parte baja. Y en el caso de 25 años, obviamente se inunda mucho menos. Es una lluvia que es casi un tercio. Y en el núcleo se inunda menos, pero no es una lluvia nada despreciable. La lluvia máxima probable en 25 años ya provoca una inundación importante en el viario urbano. Ahora comenzaba la fase de propuesta de mejoras. En el caso de... Quiero recordar que el objetivo era la protección contra el desbordamiento de los cauces. Nos centramos en el Rincón y en el Cuervo. En el caso del Rincón, el análisis era realmente sencillo. El agua entra por el polideportivo, esa es la zona que hay que proteger. Y a partir de ahí hay que intentar que no vuelva a entrar en el núcleo urbano y tratar de llevársela. En el caso del Cuervo ahora veremos que era mucho más complicado. Por tanto, en el arroyo del Rincón, si el objetivo era que no entre por el polideportivo, la idea fue plantear una defensa que primero interrumpiera ese flujo y no entrara. Pero había que darle continuidad, porque si este muro o esta defensa queda aislada, volvía a entrar por detrás. Por eso planteamos una defensa que siguiera toda la margen izquierda del arroyo del Rincón y continuara hasta su confluencia con el Cuervo. Ese muro, ahora lo veremos, no es un muro, es una pequeña mota de tierra de 1,5 metros. Vimos que con 1,5 metros, 2 metros de altura era suficiente, contando con que toda la llanura de inundación del arroyo del Rincón es muy extensa y se sigue contando con ella porque es su zona natural de desbordamiento. De forma que la protección queda limitada a lo que es el casco urbano. Esa actuación fue la que planteamos, esbozamos en estos croquis, en los que dijimos, este muro de defensa estaba planteado acorde al planeamiento urbanístico, es decir, su disposición solo responde a impedir este flujo, puede tener una disposición similar, y tenía el orden de un par de metros de altura. Luego vimos que además se podía integrar en una zona verde que existe al lado del arroyo, entre el arroyo y el viario, que además vimos con Enrique, que existía un lugar en el que había anchura suficiente para plantear una mota que además se pueda convertir en una especie de paseo y se pueda integrar y no sea un muro de hormigón aislando al pueblo. Había dos puntos complicados, que eran la calle Gerardo Fernández y la calle, yo me sé el nombre antiguo, Pascual Duarte, nunca me acuerdo del nuevo, porque son dos puntos de entrada. Si hacíamos una mota, tiene que ser continua. No podemos dejar dos zonas aisladas en las que la mota desaparece porque hay un cruce de la calle sobre el arroyo. Entonces era necesario plantear que esos dos puentes que pasan por encima del arroyo tienen que elevarse para darle continuidad a la mota. Se plantearon de forma esquemática, y luego creo que se comentará la actuación un poco mejor. Se planteó la elevación de esos dos puentes, dándole un poquito más de capacidad hidráulica, sobre todo pensando en que no fuera un punto de debilidad de esa defensa. Y luego venía el arroyo del Cuervo, que ya le anticipo que fue un poco frustrante. El arroyo del Cuervo hemos visto que tiene diferentes orígenes del agua, por lo que intentamos hacer el mismo proceso. Intentemos situar un muro de defensa que evite la entrada del agua del arroyo del Cuervo hacia el núcleo urbano. Sin embargo, ese primer muro que están viendo aquí, se intuye esta línea negra, lo limitamos a la zona de casco urbano, protegiendo el Cuervo, teniendo en cuenta que esto está lleno de viario urbano, de calles que no podemos interrumpir con un muro de 1,5 metros o 2 de altura. ¿Qué ocurre? Que como el agua viene de diferentes orígenes y diferentes puntos, ese muro quedaba rodeado completamente por el agua, no éramos capaces de impedir que el arroyo del Cuervo no invadiera la zona de las casas. Hicimos otros intentos, complementamos ese muro con otros segmentos de muro, buscando defender al pueblo del arroyo del Cuervo. Pero teníamos el problema de que parte del agua venía de dentro del núcleo urbano. E incluso hicimos la mayor, protejamos todo como si fuera una muralla y planteamos qué pasaría si yo hiciera un muro muy agresivo protegiéndolo todo. El fenómeno es todavía peor, porque el problema no es defender del Cuervo, el problema es que el agua que viene de dentro del núcleo no tiene salida, por lo que la inundación que se produce en el núcleo urbano es casi peor que la que se produce si no hay muro de defensa. Por lo tanto, vimos que esta zona no existía la posibilidad de hacer un muro único, como en el caso del Rincón, para proteger el contorno, el perímetro de la zona del casco urbano. Esta zona, además, le insistí antes, que en el caso de Protección Civil, llamativamente, aunque tuvo daños, esta zona no fue precisamente de las que sufrió más incidencia, pero obviamente es donde los terrenos son más llanos, es uno de los puntos bajos y donde el agua queda encharcada. No tiene velocidad, pero queda encharcada.
Con esto quedaban planteadas las dos defensas de los desbordamientos del Rincón y del Cuervo. Finalmente, aunque no era objetivo de estudio, la dirección nos planteó analizar posibles mejoras para la red de saneamiento. Ya nos ceñimos a un periodo de retorno de 25 años, es decir, una lluvia más pequeña. La lluvia de 500 años es inabordable con los colectores de una ciudad, en ninguna ciudad del mundo se hace, y hay que estudiárselo para 10, 25 años de periodo de retorno. Y se plantearon posibles mejoras para esa red, no tanto para evitar toda la inundación en 25 años, pero sí para intentar mitigarla o reducirla parcialmente. En este sentido, la idea estaba más o menos clara. Hay 3 puntos de entrada, 2 ya lo hemos comentado, por la calle Real y por la Cruz Blanca, y hay un tercer punto por la zona de la Avenida Constitución, por donde entra el agua. El problema de estas actuaciones no es tanto hacer un colector que lleve el agua, sino recogerla. Es decir, viene un flujo de agua y hay que poner una pared, un algo que la pare y la introduzca en un colector. Eso en medio de una calle es inviable. Eso hay que hacerlo con invernales, con rejillas, y no tienen capacidad suficiente para tragar esa cantidad de agua. Por lo que, en el caso de la calle Real, que además está la gasolinera, está el cruce de la carretera, no había un dispositivo que nos garantizara que el agua fuera a ser recogida y transportada. Por lo que se planteó una primera actuación en la zona de los polígonos, en la Cruz Blanca, otra en la zona de la avenida, y luego había un tercer fenómeno que nos parecía muy interesante, y era la zona del aparcamiento de caravanas. Como ya hemos dicho antes, gran parte del flujo del caudal de agua atravesaba la zona del instituto, del centro de salud, y gran parte del agua pasaba por el aparcamiento y luego se dirigía hacia el ayuntamiento. Por lo que aquí parecía interesante, aprovechando ese antiguo cauce, recoger todo el agua que se pudiera y eliminarla de la superficie y llevarla a través de un colector hacia el arroyo del Rincón. Aquí el problema está en la recogida y en el transporte, porque esta zona es llana y cualquier colector que se haga prácticamente es horizontal, por lo que tiene poca capacidad de transporte, pero toda la que tenga se suprime de la zona en superficie. Y estas fueron las 3 actuaciones que se propusieron. Una primera en la zona de los polígonos, recogiendo el agua y con un colector que la transportara por fuera del muro de defensa. Una segunda en la zona de la avenida, igualmente, que recogiera parte del agua en superficie y la transportara con colector fuera del muro de defensa. Y una tercera actuación en la zona del aparcamiento, que recogiera todo lo posible y con un colector lo llevara hasta un punto al sur del muro de la defensa, al arroyo del Rincón. Estas actuaciones se hicieron unos esquemas, se esbozaron e incluso se hizo la simulación de cómo sería la inundación con todas las actuaciones. Para 25 años, con el muro de defensa y con todas esas actuaciones. Obviamente sigue existiendo inundación en caso de una lluvia fuerte, porque el agua cae directamente en el núcleo urbano, sigue habiendo escorrentía que viene del norte, pero se paliaba y se mitigaba gran parte de ese caudal con todas esas actuaciones en marcha. Y estas fueron las conclusiones finales del estudio. Esto fue lo que se propuso y ahora doy paso a la descripción de las actuaciones que entiendo que tenéis por su documentación. Sí, ahora, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o cualquier cuestión que quiera plantear, aquí tenemos a los expertos que nos pueden ayudar a solucionar esas dudas y a comentar las cosas que se han planteado, ¿no? Que es interesante de que mantengamos este tipo de debate y demás. Bueno, de las actuaciones que se han planteado aquí, como ya hemos comentado antes, no se han informado de las actuaciones que se han planteado hasta ahora, porque creíamos conveniente de... No, te dejo la imagen de la primera de ellas, la de Gerardo Fernández. Ah, sí. Sí, de las que ha planteado, entiendo que comentar las que hemos puesto encima de la mesa en este momento, ¿no? Sí, Lo que sí, pretende. Como ya ha dicho Antonio, ninguna medida soluciona por sí sola el problema. Es decir, que al final, para que todas tengan una efectividad, tal y como Antonio ha planteado en este estudio o en el proyecto, tienen que estar todas ejecutadas. La cuestión era por dónde empezábamos, ¿no? O cuál podíamos hacer. Si hacíamos primero el muro de defensa, teníamos la problemática de que podíamos, provocar un problema mayor, porque el agua no salía. O si hacemos el muro de defensa y no hacemos el puente, al final no sirve para nada, porque el agua sigue entrando por ahí. Entonces, dependiendo de la situación de cada una de las medidas y dependiendo también de la disponibilidad presupuestaria que hemos ido teniendo en el ayuntamiento, pues se han planteado dos. Para empezar, una primera, que era la de hacer el colector en la Milagrosa, si quiero lo enseño.
Para esto utilizamos pues una subvención, el Plan de Reactivación Económica Municipal 2020, ya está el proyecto redactado, y básicamente es hacer la actuación que Antonio ha planteado, hacer un colector a la altura del centro de salud que recoja el agua en ese punto, en el centro de salud, parking de autocaravana, y sacar ese agua hacia el arroyo. Esa sería una primera medida, que toda el agua que caiga ahí, que además, como ha comentado Antonio, en periodos de retorno bajos siempre tiene una incidencia importante, podemos ayudar a sacar ese agua. Exacto. Y una segunda, esta propuesta creo que es importante de decirlo también, va a tener tiene una financiación del total de 204.000 euros. De aquí la Diputación Provincial aportaba 126.000 y nosotros complementábamos con 78.000 euros, que era el mínimo que se podía poner para poder completar esta actuación. Y una segunda, que el técnico redactor ha sido Antonio, y una segunda que era aprovechando también otro programa de Diputación, un plan de impulso a la economía municipal 2020, con una dotación de 220.000 euros, y añadiendo 40.000 euros más por parte del Ayuntamiento de Campillo, es decir, 260.000 euros, se planteaba el proyecto de paso elevado sobre el canal del arroyo Rincón, aquí en Los Pilones, que el técnico redactor es Benito, y esa era otra de las medidas que ya se ponen o están encima de la mesa, y cuyo plazo de ejecución tiene que ser octubre del año que viene. Así que no nos podemos ya despistar mucho, que prácticamente tenemos que estar ya sacando, los proyectos están ya redactados. Hoy precisamente había una reunión en la Junta de Andalucía para hablar de este proyecto, del paso sobrelevado, pero creíamos que antes de hacer ningún tipo de muro de defensa o mota de defensa, era importante elevar los pasos, porque por ahí, por debajo, es por donde va a pasar ese muro. Estas son dos de las actuaciones que ya pues se habían visto en este estudio, que ya están, digamos, marchando y están solicitadas, que tiene ya proyectos redactados, que tenemos la financiación pues pendiente de documentación y vistos buenos para poder empezar en el momento que podamos, sacando las licitaciones correspondientes. Son proyectos que, como os comentaba antes, no se han informado a la ciudadanía, porque no tenía sentido hablar de ellos sin que la gente conozca por qué de estas dos actuaciones. Para eso, en el momento que llegó el proyecto, pues por supuesto este tipo de medidas pues se plantearon en la comisión de urbanismo con todos los grupos políticos, se estuvo viendo primero el estudio y se pusieron encima de la mesa la posibilidad de empezar ya con este tipo de actuaciones, porque, como comenta Antonio y ha dicho, el hecho de que este tipo de fenómenos ocurran cada 25 o 500 años no quiere decir que no pueda ocurrir mañana. Por tanto, cuanto antes tenemos que poner medios para ir pues reduciendo y minimizando los riesgos que puedan provocar. Yo siempre me gusta hablar de reducir y minimizar, porque ahí en el mismo estudio se ve muy bien que, aún así, haciendo este tipo de actuaciones, siempre hay una inundación, porque bueno, estamos en un pueblo muy llano y eso es complicado de evitar, ¿no? Esas son dos de las medidas que hay, y en la medida en la que vayamos teniendo dotaciones presupuestarias, pues iremos ejecutando el resto. Hay unas más fáciles que otras. Las que están en terrenos públicos podemos hacerlo fácilmente, dentro de lo que cabe, como fue la actuación de las caravanas. Hay otras que hay otras instituciones, otras administraciones con las que tenemos que contar, como es la del paso elevado, que tenemos que contar con la Junta de Andalucía. Y hay otras que, como es una parte de la mota de defensa, que discurre por propiedad privada. Eso evidentemente va a necesitar una serie de gestiones extras para poder ejecutar esa actuación, que bueno, que quizás sea un poco más larga y más tediosa, pero que creemos que es necesario abordarla y vamos, siempre hemos dicho desde el Ayuntamiento que para nosotros este tipo de actuaciones son de interés general, y por ahí pues creemos que es importante, porque bueno, se nos va la vida, ¿no? En este tipo de actuaciones. No sé si quieres comentar respecto a estas dos. Agradecéis si hay algún comentario, pregunta o inquietud. O si Enrique quiere comentar alguna cosita, matizar al respecto, y sobre todo, cualquier persona de los que estáis presentes queréis comentar algo, pues ahora es el momento. Bueno, aparte de propuestas generales, el problema que tenemos en Campillo es la red de saneamiento y sobre todo los puntos de evacuación que están a cota baja de los arroyos.
esto hace imposible e inviable tener soluciones a través de los saneamientos. Es que hay muchas de las propuestas, así a nivel de comentarios, de que Campillo se tiene que resolver con su saneamiento, y eso es imposible, técnicamente imposible. Y sobre todo en los puestos de aliviadero que tenemos, el de la salida de la calle Gerardo Fernández, es que tenemos un aliviadero a cota baja del arroyo Rincón. De hecho, lo estuvimos viendo en el estudio, que en cuanto hay cierta inundación, no demasiado 10 años, con un poco más. Ya tenemos saturado el saneamiento. Sí. Vale. Pues era un poco de hecho, en la recopilación de datos había 5 aliviaderos, si no recuerdo mal, casi todo en la parte baja, alguno un poquito más arriba. Y uno de los problemas a la hora de plantear las soluciones de saneamiento es el punto de salida. Que tenemos como punto de hecho, parte de la solución es un colector y luego al aire libre, porque si el colector lo prolongábamos, enseguida que haya un poco de inundación se llena de agua y lo que provoca es que se colapsa y no sirve de nada. Esa es la solución del aliviadero del parque de caravanas, es llevarlo al punto más bajo. Exacto. A la posibilidad de que se eche agua por la parte alta de... Exactamente. Si no, que no tiene sentido ninguno. Yo recuerdo a los pocos días de la inundación de 2018 y con Andrés Mesa, que además nos ayudó mucho en aquel momento revisando el estado de los caminos, que bueno, nos conocimos en 2 días todos los caminos del pueblo. Recuerdo perfectamente que me llevó a lo que no sé si conocí, la Boca de la Peña. En la Boca de la Peña es la cabecera de la cuenca que antes ha comentado Antonio, y me llevó allí y me dice: mira, allá al fondo está la calle Hermanos Machado y la calle Candelaria, la calle Candelaria. Allá al fondo están esas 2 calles. Dice, y toda la cuenca, todo lo que llueve en esta zona va allí, sí o sí. Es que lo que habéis comentado con respecto al alcantarillado, es que estamos en un pueblo muy llano, en un pueblo que el agua sigue su curso de forma natural, y bueno, yo no sé si en algún momento comentábamos, recordáis la broma de decir que Campillo la única solución que tiene para que no se inunde es meter un gato y subirlo 2 metros. Es la única manera, porque es que estamos en una llanura, ¿no? Y es lo que ha comentado Enrique, se está comentando aquí, es que la realidad y la situación orográfica de Campillo es que es la que es. Y milagros no se pueden hacer de ninguna de las maneras. Así que bueno, yo creo que dentro de lo posible creemos que este tipo de medidas podrán ayudar a reducir, minimizar o paliar parte de los daños que se puedan o que se pudiesen producir en un futuro si viene una lluvia de las características que vinieron en el año 2018, que es que no había manera por donde lidiar y gestionar ese tipo de catástrofe natural, porque en definitiva lo que vivimos aquí fue una catástrofe natural, ¿no? Que esas imágenes solamente se veían cuando salen en la tele los tsunamis. Esa fue la imagen, la sensación que tuve cuando pasé la primera noche por aquí, por esta calle, y la imagen era de un tsunami, literalmente, ¿no? Por la velocidad y la capacidad y la cantidad de agua que pasaba. Esa visión del Boca de la Peña la tomó él en los Altos del Calvario. Efectivamente. El Calvario es un punto referente de la entrada y la salida. Efectivamente. Es un punto situable para comprender lo que tenemos en Campillo. Visualmente está cerca. ¿Queréis venir? Antonio, ¿cómo ves tú en las obras de emergencia que hizo Renfe? Es verdad que amplió los marcos de desagüe en la intersección más o menos con la A357. Creo recordar que puso 8 marcos o 6 marcos, no lo sé exactamente. 6. Entiendo que eso es positivo, mayor capacidad de desagüe, pero a la vez construyó unos diques, unos muretes paralelos a todo el eje viario, que lo que hacen es conducir ese agua. Sí. ¿Esos muretes los ves tú, digamos, positivos o negativos a la hora de la entrada de agua? Por esos muretes nos preguntó Paco, precisamente haciendo el estudio. Fuimos a verlos, la fotografía que habéis visto mientras se ejecutaban. Había 6 marcos justo al lado del paso superior al lado de la carretera. Están aquí aproximadamente. Y lo que hicieron fue unos muros paralelos. No cambiaban sustancialmente en el sentido de que el agua había pasado por encima de la vía de ferrocarril, por eso se destruyó parte y continuó fluyendo hacia abajo. Al poner los muros, lo que pretendía DIF es conducir ese agua hacia esos 6 marcos. Esos marcos embalsan, o sea, que es decir, provocan un remanso del agua. De hecho, nos preocupó e hicimos una de las simulaciones, lo que hicimos fue analizar cómo funcionaban esos muros. Y efectivamente producen lo que se llama un remanso, es decir, se eleva el nivel de agua. Lo que comprobamos es que esa elevación del nivel de agua se prolonga hacia el norte justo hasta la confluencia del Rincón y del Cuervo. Es decir, no llega a afectar a la zona de núcleo urbano, pero que se elevaba el agua, se elevaba. Claro, pero
ese remanso que produce puede hacer que el saneamiento entre en carga también, ¿no? Pero quedaba por debajo del núcleo urbano, o sea, más al sur del núcleo. Lo digo, el final de ese remanso, por decirlo de alguna forma, estaba en el encuentro de los dos arroyos. Claro, pero la salida, por ejemplo, de la depuradora está aguas abajo de ese encuentro que tú dices. Eso no lo estudiamos, pero habría que verlo. Y no me preocupa tanto quizás los muros, digamos, de la zona de la estación, o sea, de la vía de ferrocarril de la estación, sino los que vienen de la zona de Romeroso, de la zona de las lagunas, porque eso sí conduce en el agua hacia la A357. No sé si eso lo llegasteis a ver o no. Esos muros lo han hecho a posteriori. Vale, pero digo, eso no... Eso lo han hecho a posteriori, sí, eso lo han terminado hace poco. Vale, porque nosotros los que vimos fue lo que hicieron desde la carretera hacia el arroyo de la Miel, Valle Hermoso, que estuvieron haciendo toda la zona de la curva del ferrocarril, y además que había uno que tenía 3 metros de altura, si no recuerdo mal. Pues para que te sitúes ahí, en la carretera que sale, que pasa entre la Laguna Salada, por debajo de la Laguna Salada, que la tienes ahí marcada y las naves, no, esa es la A357, la siguiente. Sigue, esa carretera de ahí, la vía del tren viene por ahí. Bueno, pues desde ahí, desde la derecha de la imagen hacia la izquierda, hacia la estación, es donde han construido el otro murete. Lo que pasa es que esta zona no era tan crítica. Es verdad que estaba fuera del núcleo urbano. Tú dices por aquí, pero esta zona de aquí. Porque la carretera hace de muralla, hace de barrera. Es verdad que no estudiamos esta zona en detalle porque estaba fuera del núcleo urbano. Ya estaba aguas abajo del municipio, vamos. Entonces nos preocupaba menos. Pero es verdad que la propia carretera, viendo fotos antiguas, que no existía, la llanura de inundación en realidad era todo este territorio. Y al estar la carretera había limitado parcialmente por donde se podía inundar. O sea que la carretera ya hace de barrera. Pero no sabía decirte ahora mismo si los muros cómo influyen en esa zona. Pero seguro que tienen... Es que es tan llano que cualquier elevación provoca un cambio de altura de agua. Eso, mira, desde aquí se ve... Enrique, ¿la laguna de Capacete eres capaz de situarla en esa imagen? ¿Esta es la laguna salada? Esta es la salada. Esa es la salada, la de Capacete. ¿Esa es la de Capacete? Sí. La de Capacete o la de la Marcela es esa. Bueno, vale, si esa es la de Capacete, desde ahí hacia la estación es donde están los muros hechos esos nuevos. Vale. Entonces todo el agua de Romeroso, todo ese agua la va a reconducir hacia los marcos. Habría que verlo. Una de las propuestas que se hizo a Renfe, que fue en una reunión que presentaba documentación cuando hicieron la obra, no presentaron el ayuntamiento nada. Cuando ellos están haciendo ese canal para interrumpir el corte de las vías, le hicimos la propuesta de que hicieran pasos para que el agua no se quedase estancada, sino pasase de uno de los canales al otro canal que tiene toda la vía. Ellos en un principio decían que eso no era, hay una foto perfectamente que se ve como la vía se ensancha, que por donde hay mayor presión. Ellos decían que era el punto donde tenían las conexiones. Eso fue un embuste que nos echaron de millones. Se ve perfectamente cómo hace la curva y ahí debería haber salido un aliviadero que pasase el agua a través de ese puente o ese túnel o ese canal, pasase de un lado a otro de la vía. Pero esa propuesta no la aceptaron. Dice en el tramo, esta zona de aquí, ¿no? Es decir, entre la estación y la carretera, la A357. Sí, estaba en el muro. Bueno, ellos concentraron todo en los 6 marcos del paso del cauce. Quisieron concentrarlo todo ahí. Hoy ya tiene medio metro de tierra. Acumulado. Sí, ese es el segundo fenómeno en cauces tan llanos que se aterran. Porque el perfil del río es llano. Aunque tú pretendas darle cierta pendiente en el paso o enterrarlo, al final se acaba colmatando. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que queráis plantear, algo que no haya quedado claro? Bueno, pues no sé, yo creo que si Antonio quiere comentar algo más... Yo dar las gracias por escucharme. Bueno, yo le voy a dar ya la palabra a Paco, que él ya cierre la presentación del estudio, y yo reiterar los agradecimientos a las personas que hicieron posible este trabajo después de todo lo que pasamos, de estudio tan
tan perfecto o rozando la perfección, ¿no? Excelente por lo menos. Con cariño, lo de la demanda no sé, pero... con ayuda, como he dicho, de todos los técnicos y de todas las personas implicadas, y bueno, y reiterar pues Antonio su trabajo y su implicación en el estudio y también el haber venido aquí otra vez a Campillo a hacer la presentación. Y nada, le paso la palabra a Paco. Bien, Diego, muchas gracias. En primer lugar, pues si os habéis fijado, Antonio ha empezado su intervención diciendo que llegaron al pueblo y no conocían nada del pueblo, y ha demostrado el conocimiento profundo que tiene hoy día del municipio. Y bueno, por supuesto, pues ya eres de los nuestros y por supuesto también pues dar las gracias por esa explicación tan pedagógica de algo tan complicado y tan técnico como es explicar un episodio de este tipo. Antes ha comentado Diego, que es un elemento importante a destacar, que estas dos inversiones que se han planteado, que se han recogido dentro de lo que es el plan de impulso de la Diputación Provincial de Málaga y del plan de reactivación económica, estos son dos planes que surgen a raíz de la pandemia fundamentalmente, ¿vale? Y que se destinan con remanentes de la Diputación Provincial a obras municipales, que en este caso el Ayuntamiento, por una cuestión que ya ha comentado Diego, por una cuestión de interés general, porque igual que en su momento, en el año 2015, cuando llegamos al Gobierno, establecimos como prioridad por interés general las instalaciones de agua, las instalaciones de suministro de agua. De hecho, pues ya conocen, ya es conocido, pues que estamos trabajando de forma intensa desde ese momento en la sustitución de la red de Majadahonda, y por eso, porque la situamos como prioridad número 1 del municipio, y eso implicó que había cosas que se tenían que dejar de hacer, pero desde luego teníamos claro que eso teníamos que hacerlo. Pues con esto ha pasado igual. Otros municipios de la provincia han destinado estos dos planes a otras obras. Desde nuestro punto de vista, creíamos que teníamos la obligación, lo hemos hablado muchas veces, teníamos la obligación moral de que ya que tenemos una responsabilidad ahora en este momento, debíamos apostar por este proyecto, por este estudio, y por intentar, desde el punto de vista económico, aprovechar todos los planes que fueran posibles para intentar implementar estas medidas, porque en definitiva nuestra obligación es presente, pero nuestra obligación también es velar por el futuro, y dentro del tiempo que estemos aquí, pues desde luego apostar porque dentro de lo posible estas medidas se vayan implementando una a una, porque en definitiva esto que se ha explicado aquí hoy es un proyecto de interés general para todo el municipio, igual que lo es el agua, en este caso por defecto, cuando la hemos tenido a través de las distintas roturas que hemos tenido en la red de suministro de agua. Esta también es para nosotros una cuestión de interés general, y por tanto por eso hemos en este caso destinado dos planes que, como ya he dicho anteriormente, se está destinando en otros pueblos a otras cosas. Nosotros por una cuestión de responsabilidad y de compromiso ético con el municipio, pues hemos destinado estas dos pequeñas obras, y desde luego el futuro pues dirá que en el momento que encontremos oportunidades de financiación se va a continuar con el resto de planteamientos que se han hecho aquí. Yo creo que esto también, además hay que sumar que estos dos proyectos suponen 464.000 euros, si no me equivoco. Y además a todo esto hay que sumar el esfuerzo tan importantísimo que tuvo que hacer el ayuntamiento en este caso para ir respondiendo presupuestariamente a paliar todos los efectos de que esta inundación produjo, que fueron bastante graves y bastante importantes, desde el punto de vista incluso de la rotura de las redes de agua, de las dos. Después los desembarros que hubo que hacer, y todavía con instalaciones pendientes de arreglar, ¿no? Por tanto, eso es un punto de vista que nosotros no perdemos, pero que desde luego queremos hacer llegar también a la población, que conozcan que la cantidad de dinero que el ayuntamiento ha tenido que destinar a sufragar este tipo de este daño tan importante que sufrió el pueblo, y que desde luego, como ya ha dicho Diego, para terminar, lo que planteamos aquí primero es que la gente conozca qué pasó desde el punto de vista pluviométrico, técnico,
y cuáles son las medidas preventivas que se pueden establecer para que en episodios no similares pero sí más pequeños pues la población no se vea tan dañada como se está viendo en estos momentos. Por lo tanto, ya digo, agradecemos a todos y todas el que hayáis estado aquí hoy, también a los medios, porque además nos están cubriendo en directo y esto se está pudiendo ver a través de la televisión en este caso. Y por supuesto gracias de nuevo a Antonio por estar con nosotros hoy. Y bueno, y que seguimos, ya digo, con la responsabilidad que ahora mismo nos toca de priorizar en importantes inversiones que hay que hacer en el municipio, como son estas y las del agua, para intentar que minimizar los efectos de otros episodios que se produzcan. Así que gracias y buenas tardes.